Hola chicos, muy buen día. Un gusto volver a saludarlos. Bueno, vamos a darle continuidad a nuestra temática en la sesión de hoy y pues para ello vamos a trabajar con la historieta. Listo. Vamos a ver hoy pues la parte teórica y ya posteriormente les plantearé el trabajo. Vamos a ver entonces qué es una historieta. La historieta básicamente es una forma artística en la que se va a expresar un mensaje. Básicamente consiste en una serie de dibujos que van a ir acompañados de un texto con el fin de poder transmitir el mensaje. Si nos preguntamos por un origen, pues muy probablemente vamos a tener pues que remontarnos en la historia egipcia, por ejemplo, para poder comprender o quizá darle como un momento histórico. Sin embargo, muchos autores y muchos críticos consideran que no necesariamente estaríamos hablando de la historieta o del cómic con un origen tan lejano o en este caso tan remoto en los tiempos egipcios. Lo consideran así básicamente porque nos vamos a encontrar que en el siglo XIX y en el siglo XX pues la historieta y el cómic van a tomar mucho más fuerza precisamente por algunos legados anteriores. Básicamente pues la historia del cómic va a empezar en el siglo XIX. Sin embargo, vamos a tener antecedentes del inicio de la historieta. Esas publicaciones se originaron en el siglo XVI, pero alcanzaron su esplendor en 1820. Básicamente se caracterizaron por narrar acontecimientos de diversa índole mediante ilustraciones. Sin embargo, los textos se encontraban dentro de los dibujos, pues no iban a ser en forma de diálogo, sino que básicamente iban a estar fuera de la imagen. Esta es una de las primeras historietas que se crearon en el siglo XVI y que pues bueno, en el siglo XIX se van a empezar a estudiar y a girar en torno a esta creación. Si se dan cuenta, pues acá la imagen básicamente pues sí está dibujada, va a tener una secuencia, pero los diálogos o la descripción de la imagen pues se va a realizar acá abajo, y esta va a ser como una primera forma en que se empezaba o en que se trabajaba la historieta. Ya en el siglo XVIII los humoristas ingleses inventaron el globo de los diálogos, que es como hoy en día la conocemos, que ya pues más adelante vamos a ver. Prácticamente se van a enfocar a criticar o a dar un comentario en torno a los elementos políticos que están sucediendo en su momento. De igual manera, pues se critica o se hace burla a los gobernantes de la época, o se va a hacer la sátira y se va a trabajar la historieta con humor. Eh, el objetivo que tenga pues la historieta básicamente va a depender de la época y del autor que nosotros vayamos a trabajar, pero digamos que en sí la historieta surge con el ánimo de criticar un poco los diversos elementos que surgen en el contexto y asimismo pues empezar a generar como una conciencia y una crítica ante la gente que está leyendo las ilustraciones. Básicamente pues la historieta o el cómic van a tener algunas características, pues porque el lenguaje en efecto debe ser diferente y la distribución de la información también. El autor de un cómic o de una historieta debe organizar la historia que quiere contar, distribuyéndola en viñetas y agregándole globos o bocadillos, que ya vamos a ver en qué consiste cada una de esas partes. Entonces, básicamente vamos a ver a continuación en qué consiste cada uno de los elementos de la historieta para que lo tengamos presente.
El primer tema que vamos a trabajar pues sería la viñeta, que básicamente es el espacio en el que se colocan a los personajes. ¿Listo? Si ustedes se han dado cuenta, pues básicamente pues las historietas tienen como un recuadro que dividen las escenas, ¿cierto? Pues básicamente esa sería la viñeta. Miremos entonces en qué consiste el dibujo. Pues el dibujo es la representación gráfica, ¿verdad? Esa representación que nosotros queremos empezar a contar o darle vida. El dibujo básicamente es el centro de nuestra historieta y por ende no podemos dejarlo de lado. Si nosotros tenemos un espacio o un cuadradito en el cual vamos a hacer, en el cual lo vamos a denominar como viñeta, pues no va a tener el mismo sentido si no tenemos un dibujo que a representar. ¿Listo? Tenemos los globos o los bocadillos que se los había mencionado con anterioridad, y básicamente los globos o los bocadillos es el espacio en donde los personajes van a tener el diálogo. ¿Listo? Pues si se dan cuenta hay muchas formas en las que yo puedo hacer los globos o los bocadillos, pero prácticamente tienen como el objetivo de dar el diálogo, pero también tienen el objetivo de contarnos un poco sobre los pensamientos que tienen los personajes. Hay una clave, y es que pese a que hay muchas formas, pues cada globo o cada bocadillo tiene una especificidad o un uso específico. Tenemos por ejemplo este que es el más común, que aplica para las conversaciones, que es el globito con una colita que va a señalar la persona que está diciendo el diálogo. Tenemos este que tiene como unas gotitas hacia afuera, que me va a indicar que la persona o está llorando o que quizá está haciendo ejercicio y aparentemente está pues bastante agotada. Tenemos esta que parece en puntita como estrellita, que va a ser como un grito, que significa el grito, ¿vale? Tenemos la nube, que siempre se ha caracterizado porque tiene un pensamiento o se relaciona con algo que está pensando el personaje. Tenemos esta que parece como una vaquita, como la forma de la vaquita cuando da leche, porque tiene bastantes, como por así decirlo, salida, ¿cierto? Y básicamente es cuando tenemos varias conversaciones de los personajes. Ellos hablan o dicen lo mismo. Y tenemos esta que tiene varios puntitos en donde básicamente vamos a poner o se menciona un susurro, que en este caso pues es cuando una persona habla muy bajito y no quiere que las demás personas lo entiendan, lo escuchen. Si nos damos cuenta, pues cada uno de los bocadillos o de los globos tiene una utilidad, y la utilidad radica en que la persona cuando lo lee y ve ese tipo de globo, pues se va a dar cuenta de cuál sería el mensaje que se está transmitiendo. Tenemos las cartelas, que las cartelas son prácticamente aquello que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la historia. Por lo general, este tipo de información está escrito en un rectángulo. Si se dan cuenta, acá tenemos varios rectángulos, ¿cierto? Que no solamente atribuyen al diálogo del personaje, sino que en este caso atribuyen a una información extra que le está dando el autor o el creador de la historieta. Listo, entonces básicamente las cartelas lo que van a hacer es como apoyar un poquito la información que necesito dar respecto al personaje o a la escena en sí misma. Si se dan cuenta, acá yo tengo la viñeta. Si se dan cuenta, acá yo tengo el cuadrito separado del siguiente y del siguiente. Las viñetas entonces son prácticamente las separaciones de las escenas, en donde pues se hace mucho más entendible y visible la información que yo voy a dar a través de la historieta. Y tenemos las famosas onomatopeyas, que son muy indispensables. Recuerden ustedes que las onomatopeyas son básicamente los sonidos que yo puedo representar. Cuando nos están educando desde pequeños, nuestros papitos a veces nos mencionan, por ejemplo, que el gato hace miau y el perro hace guau.
Ese sonido wow o miau radica en una onomatopeya. La onomatopeya es el sonido que yo puedo representar de una manera un poco más gráfica para que la persona lo asimile. En este caso, cuando yo hablo de una explosión, por ejemplo, yo puedo decir boom, ¿cierto? Boom implica explosión y ese boom yo lo puedo escribir y sería B-O-O-O-M. Boom. Varias O's que van a hacer como el énfasis en el estallido, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, caída, algo que se cae, pues básicamente yo puedo decir plop, ¿sí? Como plop, se cayó. Muchas veces en los diferentes diálogos y de hecho están las imágenes de WhatsApp, en los emoticones, aparece como la ZZZZ, que significa que estoy durmiendo, ¿cierto? Que está la Z de como de soñar, de sueño. Tenemos, por ejemplo, el splash, que es cuando algo choca con el agua, ¿cierto? Y hay muchos sonidos así, hasta yo puedo poner wow, miau, cuac, cuac, que son los sonidos de los animales. Entonces, las onomatopeyas en este caso, yo las puedo escribir para que se entienda o se haga un poco más gráfico el sonido que yo necesito implementar. ¿Listo? Bien. Teniendo en cuenta pues esos elementos que constantemente están en uso, creo que todos en algún momento hemos visto una historieta, ¿cierto? Hemos leído alguna historieta que aparece en el periódico, o de hecho hay muchas que han pasado del plano del periódico a volverse, en este caso, muñecos o cómics visuales, ¿sí? Con movimientos que ya hacen parte de la televisión. Entonces vamos a mirar un poco una historieta que se ha hecho muy famosa y que la mayoría lo conocemos, que es Mafalda. Vamos a ver un pequeño video y a partir de ese video pues vamos a ir respondiendo estas preguntas, ¿vale? Para que lo tengamos presente y que pues el video tenga una función en sí mismo. Si quieren, por favor, van tomando nota, les doy acá una espera para que copien las preguntitas en una hojita o en el cuaderno si algunos lo tienen, y que las vayamos solucionando a medida que avance el video, ¿vale? Listo, chicos. Bueno, entonces igual vamos a ir mirando el videito y vamos como anotando las ideas que nos parezcan más destacables, y asimismo pues posterior a ello ir respondiendo las preguntitas, ¿vale? Entonces vamos a ir al videito para que lo podamos ver. Vamos a ver entonces el siguiente videito. Historietas son un medio expresivo de reciente creación, así como el cine, apenas cuentan con poco más de un siglo de vida. Sin embargo, en ese corto periodo de tiempo, la producción dentro de este género se ha vuelto inesperadamente frondosa, ofreciendo una cantidad interminable de personajes, situaciones, propuestas creativas y puntos de vista. Es por eso que hoy hablamos de uno de los personajes de historietas más icónicos. Esta es la historia de Mafalda.
¿Qué latinoamericano puede jactarse de no conocer a esta simpática cascarrabias en miniatura? Mafalda, concebida y desarrollada por el humorista gráfico Quino, es un personaje de tira de prensa argentina. Desde 1964 hasta 1973, Mafalda representó una fuerte crítica hacia el mundo de los adultos. Su propio autor la definió como un espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, permanentemente preocupada por la humanidad y la paz mundial. Esta simpática niña de cabello abundante, junto con su familia y amigos, ha cautivado a generaciones a lo largo y ancho del planeta. Desde su primera aparición, su popularidad no ha parado de crecer, llegando a ser publicada en más de 100 países y traducida a más de 30 idiomas. Actualmente sigue siendo un símbolo de los ideales por un mundo mejor y no podemos negar que se ha convertido en una obra maestra de la historieta. Para conocer su historia debemos remontarnos a los orígenes de su creador. Joaquín Salvador Lavado nació en la ciudad de Mendoza, Argentina. Desde pequeño fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío, también de nombre Joaquín, y de allí tomaría el seudónimo que emplearía a lo largo de toda su carrera artística. Pues bien, como dijimos, Quino tenía un tío el cual era un apreciado pintor y diseñador gráfico, y fue él quien despertó su vocación de dibujante, por lo que en 1945, con 13 años de edad, se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, recinto que abandonaría en 1949 con el sueño de convertirse en dibujante y humorista. Finalmente, a la edad de 18 años y tras haber completado el servicio militar, Quino se trasladó a Buenos Aires dispuesto a lograr sus objetivos. Por ese tiempo se instalaría en la capital porteña en condiciones paupérrimas, dispuesto a encontrar un editor que quisiera publicar sus dibujos. Pasarían 3 años antes de ver publicada su primera página. Fue desde ese 1954 que empezaría una longeva carrera publicando sus dibujos caracterizados por un recalcitrante sentido del humor, que tras la risa escondían siempre una profunda reflexión filosófica. Si hacemos un repaso de esta parte de la vida del autor es para recordar que su obra no se limita únicamente a Mafalda. En un siglo de tantos contrastes y temblores como lo fue el siglo XX, los años 60 serían clave en la historia de la pequeña contestataria. En 1962, Miguel Brasco presenta a Quino a la Agence Publicidad, con el fin de crear una serie de historietas para promocionar la marca de electrodomésticos Mansfield. En estas tiras debían aparecer algunos de los productos de esta marca y los nombres de algunos de los personajes debían comenzar con la letra M. Por eso, Quino decidió llamar Mafalda a su personaje. El origen del nombre se debe a una película argentina llamada Dar la cara, donde aparece una beba llamada Mafalda y Quino adoptó el nombre ya que le pareció alegre. Quino creó una serie de tiras protagonizadas por una familia clase media compuesta por un matrimonio y 2 hijos. Aquí ya aparecía Mafalda pero con un diseño arcaico. La idea era que esta tira funcionaría como publicidad encubierta al aparecer en los medios impresos. La propuesta fue presentada al diario Clarín, pero por desgracia la estrategia publicitaria fue descubierta y la campaña no se llevó a cabo. No obstante, Quino conservó estos personajes y algunas de sus tiras sin saber que le serían útiles un tiempo más tarde. En 1964, Quino acuerda con el director de la revista Primera Plana publicar a Mafalda en ese medio. Mafalda entonces, lejos ya de cualquier propósito publicitario, se vuelve irreverente y presenta la clásica personalidad que la haría famosa. El 29 de septiembre de 1964 se publicó oficialmente la primera tira de Mafalda y la misma aparecería en la revista 2 veces por semana. Estas primeras tiras eran protagonizadas por Mafalda y su padre. Posteriormente, el 6 de octubre de 1964, aparece por primera vez la madre de Mafalda. La mecánica en estas primeras tiras era bastante simple. Mafalda se planteaba un cuestionamiento, entraba en debate con sus padres y al final ella hacía su comentario. Pronto este recurso empezó a agotarse y Quino tuvo que empezar a introducir a otros personajes. De esa forma, Felipe, primer amigo de Mafalda, aparece el 19 de enero de 1965, pero la estadía de Mafalda en Primera Plana sería breve, ya que su última tira en ese medio se publicaría el 9 de marzo de 1965, y luego de esa fecha, Quino abandona la revista por diferencias creativas. Gracias nuevamente a la ayuda de su amigo Miguel Brasco, Quino consigue que Mafalda sea aceptada en el diario El Mundo desde el 15 de marzo de 1965.
El Mundo era uno de los periódicos de mayor circulación en la Argentina por esos años, y a partir de aquí empezaría el imparable éxito del personaje, llegando incluso a cruzar las fronteras para conquistar América del Sur primero, y luego Europa, ganándose una fuerte presencia en la cultura popular. A través de Mafalda y sus amigos, Quino reflexionaba con humor crítico e inteligente sobre la política, la economía y la sociedad en general. Según sus propias palabras, Mafalda es resultado de una contradicción. A uno, de chico, le enseñan una cantidad de cosas que no deben hacerse, porque están mal. Pero resulta que uno abre los diarios y se encuentra con que los adultos perpetran esas cosas prohibidas a través de masacres, guerras, etc. Ahí se produce el conflicto. ¿Por qué los adultos no hacen lo que dicen? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Por esos años la Argentina se encontraba bajo el gobierno de Arturo Illia, se fortalecía el movimiento tercermundista. The Beatles arrasaban en los rankings musicales, el movimiento hippie estaba en su apogeo, se ensanchaba la lista de países al bloqueo estadounidense contra Cuba, se daba a conocer la versión oficial sobre el asesinato del presidente Kennedy, Martin Luther King era condecorado con el Premio Nobel de la Paz y Jean-Paul Sartre rechazaba el suyo de literatura. De hecho, a lo largo de esta historia se producen cambios culturales y sociales tremendos en el mundo. La guerra de Vietnam, la carrera espacial, el clamor por los derechos humanos, dictaduras en América Latina y muchas cosas más que serían blancos de las reflexiones de la pequeña Mafalda. Es más, en sus episodios la vemos en las más inusuales situaciones. Interactuar con la radio y la televisión, tratar al mundo como si fuera un convaleciente, opinar sobre el plano internacional, desenvolverse en ambientes surrealistas durante la noche, entre otros no menos importantes, teniendo además que cumplir con las responsabilidades propias de la niñez, como ir a la escuela, compartir con sus amigos y evadir los platos de sopa a la hora del almuerzo o la cena. Esto último como un símbolo del costo de vida, ya que hacer sopa es relativamente barato. De esta manera, cada personaje es un arquetipo. Mafalda, protagonista de la serie, representa la aspiración idealista y utópica de hacer de este un mundo mejor, aunque a menudo se muestra pesimista debido a las circunstancias sociopolíticas que aquejan permanentemente a nuestro planeta. Los comentarios y ocurrencias de Mafalda son espejo de las inquietudes sociales y políticas de los años 60. Denuncia la maldad y la incompetencia de la humanidad. Amante de los Beatles, el pájaro loco y los panqueques, detesta en cambio la sopa y a James Bond. Incomoda frecuentemente a los adultos con sus cuestionamientos sobre lo socialmente establecido. Sueña con estudiar idiomas y trabajar como intérprete en las Naciones Unidas para contribuir a la paz mundial. Listo, chicos. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues básicamente tenemos la historia no completa porque pues no podemos ver el video completo en clase. Igual les dejo el link por si lo quieren terminar de ver. Pero básicamente tenemos la historia de Mafalda, que pues Mafalda es una historieta que lleva bastante tiempo siendo parte de las familias, y adicional a eso pues se nos ha educado a través de esos pensamientos y esos cuestionamientos de Mafalda. ¿Listo? Miremos entonces algunas preguntitas que les había dejado y pues respondámoslas. Básicamente, ¿qué es lo que representa Mafalda? Que nos lo mencionan en el video. Básicamente Mafalda es como el reflejo o el espejo precisamente de una clase media, ¿cierto? Que pues en efecto tiene diferentes controversias, tiene diferentes formas de ver el mundo y los va a empezar a cuestionar, ¿cierto?
¿Qué simboliza entonces o qué símbolos representa Mafalda? Pues básicamente Mafalda va a representar el ansia de un mundo mejor, va a representar una reflexión filosófica en torno al mundo en sí mismo. Y pues eso es lo que va a hacer énfasis en que la historieta sea tan clamada y tan cuestionada, porque es una niña que pues, a pesar de tener tan corta edad, cuestiona el mundo, cuestiona a sus padres, cuestiona todo lo que sucede, ¿cierto? Y eso hace parte entonces de la importancia que tiene Mafalda a través de la historia y del momento en el que surge. Ahora, ¿cuáles eran los mecanismos que utilizaba el autor de Mafalda? Pues básicamente Mafalda representaba un cuestionamiento, ¿cierto? Una pregunta, algo que le inquietaba. Ella debatía con sus papás, que para el momento pues son los únicos personajes, y posterior a ello pues ella realizaba como el cierre con un comentario o una reflexión final. Y básicamente vamos a tener una historieta que se genera a través de un contexto y pues como de una necesidad, ¿no? Y ese contexto o ese conflicto que tiene el autor básicamente es que el mundo es muy contradictorio, ¿no? Y que por lo general todo lo que le decimos a los niños que no lo hagan, resultamos haciéndolo los adultos. Y en el video nos muestran esta frase que dice: a uno de chico le enseñan una cantidad de cosas que no deben hacerse porque están mal, pero resulta que uno abre los diarios y se encuentra con los adultos, con que los adultos perpetran todas esas cosas prohibidas a través de las masacres, de las guerras, entre otras. Ahí se produce el conflicto, porque los adultos no hacen lo que dicen. Y ahí es cuando entra pues la historieta de Mafalda a cuestionar y hacer o a intentar hacer que el mundo sea pues un poquito mejor, ¿cierto? Entonces Mafalda tiene una función y surge a través de un contexto y de una necesidad. Fijémonos acá, por ejemplo, pues vamos a ver algunas historietas de Mafalda para que entendamos en qué consiste. Tenemos viñetas, tenemos 4 viñetas, ¿cierto? 4 espacios a través de diálogos y nos dice, el papá de Mafalda dice: pero Mafalda, solo si tomas la sopa podrás llegar a ser grande. Mafalda le pregunta: ¿grande como quién? Como mamita y como yo. Mafalda los mira y al final dice: así que encima eso, ¿cierto? Entonces básicamente es como esa mirada pesimista o el no querer ser igual que ellos, sino querer ser como diferente, alguien mejor. Y pues se está criticando eso acá en la historieta. Miremos esta, por ejemplo. Mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Una crítica social, ¿cierto? Ella le está hablando a su osito y le dice prácticamente que ese mundo de maqueta es mucho mejor que el original, pues porque el original va a tener muchísimos defectos. Miremos este, por ejemplo. Dice: ¿qué planes tienes para esta primavera, Miguelito? Vivir. Y ella dice: tan chiquito y ya tan organizado. Una crítica muy en el fondo a eso que hacemos desde pequeños, que ya parecemos tan adultos, ¿no? El estresarnos, el preocuparnos, el correr, hace parte como del mundo de los grandes, pero que tristemente muchas veces también nosotros, bueno, ustedes los chiquitines, tienen que asumir y pues hacer de una u otra manera. Y tenemos esta. Dice la profe: presente indicativo de temer, yo temo. Pretérito imperfecto de partir, yo partía. Futuro perfecto de amar, hijitos. Tenemos acá pues prácticamente una historieta un poco tierna, pero también pues de una u otra manera con una crítica, ¿no? Como que el amor básicamente es el que da como un fruto a los hijos. Bien,
vamos a hacer un análisis de las historietas, pues porque las historietas, así como se dieron cuenta, pues básicamente representan algo, ¿sí? Las historietas nos van a contar algo y surgen por ciertas cosas o por una necesidad específica. Y en medio de eso, pues es necesario que nosotros aprendamos a leerlas y a entenderlas, ¿listo? Porque en sí se está comunicando un mensaje, ¿vale? Entonces, vamos a mirar cómo sería un análisis de la historieta para que la entendamos y asimismo podamos, pues, ejecutar futuros análisis. Tenemos esta historieta también del autor de Mafalda, que dice prácticamente lo siguiente: siempre lo dijimos muy claramente, nosotros vamos a salir de la crisis económica. Y es lo que ha sucedido, nosotros hemos salido de la crisis económica. Sin embargo, se nos acusa de engaño. ¿Engaño a quiénes? ¿Alguna vez les dijimos a ustedes, nosotros vamos a sacarlos de la crisis económica? Tenemos acá una imagen una historieta que critica bastante como la posición social, económica de un país, ¿cierto? Pero para poder entender eso, pues necesitamos hacer el análisis y vamos a mirar en qué consiste ese análisis. Básicamente, la parte número 1 del análisis implica mirar la gráfica, ¿vale? Cuando nosotros miramos la gráfica, pues básicamente estamos mirando el dibujo. Y para mirar el dibujo debemos mirar qué pasa en cada viñeta. Entonces tenemos ¿cuántas viñetas? ¿Cuántos cuadritos hay? 4, ¿cierto? Y en cada viñeta se nos presenta o se nos hace el enfoque de las personas que están protagonizando el cuadro o la viñeta en este caso. Entonces tenemos acá en una primera plana 6 personas, acá 4, acá una que hace énfasis como en el dictador o la persona que manda. Y finalmente acá en el cuadro tenemos un grupo completo. Sin embargo, se nota que hay una inferioridad de personas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, están las personas inferiores y acá está como las personas ricas de alto mando. En eso radica la lectura gráfica, en entender y mirar qué pasa en cada uno de los cuadritos respecto a los dibujos. Tenemos, por ejemplo, la lectura, el segundo paso es la lectura verbal, es decir, entender quién está hablando y qué es lo que está diciendo esa persona. ¿Cuál sería el mensaje que se está transmitiendo? ¿Listo? Acá, por ejemplo, ¿quién habla? Bueno, pues la persona de enfrente, ¿cierto? Aparentemente, ¿quién es esa persona? Bueno, pues un líder o una persona que manda. Pues más que un líder, como una persona que manda, un jefe, ¿cierto? ¿Y cuál es el mensaje que transmite? Está diciendo que nosotros vamos a salir de la crisis. Ese nosotros vamos a salir implica que me está hablando solamente de esta población de acá. Y él pregunta en la última viñeta, ¿a ustedes quién les dijo que los íbamos a sacar a ustedes de la crisis? La parte egoísta, ¿no? Una cosa es decir que nosotros vamos a salir y otra cosa es sacar a alguien de la crisis. Ahí ya radica la crítica. Y en eso radica pues la lectura verbal, entender el mensaje y entender qué es lo que me están diciendo en torno a la crítica o al mensaje que está pues más allá. ¿Listo? Miremos entonces por acá la tercera parte, que es complementar o reconocer el complemento que hay en el fondo, tanto con texto como con gráfica. ¿Listo? Cuando yo ya relaciono el dibujo con el mensaje, pues obviamente que voy a entender. ¿Listo? Voy a entender en qué consiste mi mensaje.
Entonces prácticamente para poder analizar la historieta requerimos de, primero, mirar las imágenes detalladamente y saber qué pasa en cada una de las viñetas. Segundo, comprender el mensaje, quién dice qué, a qué se alude, por qué se dice, qué relación hay con el dibujo y el texto, para poder asimismo entender el resultado de la historieta, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, duda, queja, reclamo, pues me lo hacen saber por el Classroom. Pero básicamente vamos a ir trabajando de a poquitos esta temática. La idea entonces es que ustedes entiendan qué es una historieta, ¿cierto? Y que pues aprendamos a leer las historietas para entender su mensaje. No solamente las historietas son dibujos ahí al azar, sino que son dibujos que tienen una carga y un significado y un objetivo en sí mismo. Listo. Entonces vamos a dejar la clase hasta ahí y para la próxima clase vamos alistando lo siguiente. Vamos a pensar, y pues la idea es que la próxima clase va a ser virtual presencial, o sea que pues vamos a vernos y vamos a dialogar un poco. La idea entonces es que discutamos en torno a estas dos preguntas. La primera, ¿es la historieta una forma de literatura? ¿Creen ustedes que la historieta es literatura? Y segunda, ¿hay una relación entre literatura e historieta? ¿Creen que se relacionan esas dos partes, literatura e historieta? Entonces quiero que vayan analizando un poco la pregunta y podamos discutirla la próxima clase. Y la segunda parte de la clase de ese día, que sería el miércoles, pues se va a radicar en lo siguiente. El martes, perdón, que tenemos clase, va a radicar en lo siguiente. Van a buscar una historieta que les guste, Spider-Man, Batman, todas las historietas de Marvel, listo, y van a investigar sobre el autor de la historieta, de las historietas, y van a investigar qué origina esa historieta y qué transmite esa historieta. Y vamos a discutir sobre eso la próxima clase, entonces para que se preparen, para que tengan ejemplos, para que nos cuenten sobre esa historieta que les gusta y que pues vamos a empezar a socializar, ¿vale? Entonces hay dos tareitas. La primera, pensar qué relación hay entre literatura e historietas, y la segunda es que van a investigar sobre la historieta que a ustedes más les gusta, investigar sobre el autor y sobre lo que cuenta esa historieta. ¿Listo? Porfa, para la próxima clase recordemos que va a ser virtual, entonces presencial virtual. La idea entonces sería que estén presentes ese día. Yo igual les voy comentando en el transcurso de la semana por dónde nos vamos a conectar. Quienes no puedan asistir, no se preocupen, que yo procuro dejar la sesión grabada para que después la puedan ver. ¿Listo, chicos? No sería más para el día de hoy. Simplemente vamos a ir de a poquitos con el tema de la historieta, pues para que lo disfrutemos y para que exploremos nuevas cosas, ¿vale? Que tengan un excelente día, chicos, feliz fin de semana, un gusto trabajar con ustedes pues la sesión de hoy. Abrazo para todos, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Listo, chau chau, cualquier cosita por el Classroom yo estoy pendiente. Un abrazo para todos.